importante recordar que o mencionar que aunque estos contenidos aparezcan en inglés, sí que os voy a mostrar la forma en la que podemos traducir los comandos al español. De hecho, una parte fundamental y práctica que os recomiendo es que estos contenidos del curso que veréis más adelante podéis descargarles mediante el apartado Reusar, y que al descargarlo y volver a cargarlo vosotros en un curso dentro de vuestra plataforma, conservará las traducciones. Entonces sí es importante o nos ahorraría mucho tiempo si realizamos las traducciones una vez para dejar el tipo de contenido deseado como plantilla y en posteriores usos conservar dichas traducciones. Vamos a seleccionar en este caso un tipo de contenido bastante sencillo, que es el tipo de contenido para grabar audio, y simplemente vamos a dar clic en usar. Como veis, ha cambiado el editor, y otro de los puntos en los que siempre se conserva una consistencia al seleccionar cada tipo de contenido es que siempre vamos a poder tener acceso a un ejemplo. De nuevo voy a dar clic y veréis cómo me lleva nuevamente a la página de la comunidad H5P y me mostrará un ejemplo relevante sobre el tipo de contenido que he seleccionado. ¿Vale? En este caso lo tenemos aquí. Y otra opción, además de poder descargar los contenidos como ya lo he comentado, es que nos permite copiar el contenido. Es decir, que si yo sé que mi curso, en este caso, usaré varias veces o de manera repetida esta grabadora de audio, puedo copiar el contenido una vez que lo he hecho, agregar una actividad H5P y me aparecerá ya activa esta opción de pegar y reemplazar. Entonces, esa es una ventaja de esta herramienta porque nos permite avanzar muchísimo, no tener que empezar siempre desde cero nuestros contenidos. En este caso, voy a darle un título. Como veis, esta parte ya está traducida, ya está traducido estas instrucciones sobre qué tengo que hacer para crear este tipo de contenido. Aquí voy a dar grabar. El título va a ser, en este caso, pues bueno, que si yo quiero que mis alumnos graben un discurso, y aquí pondré una pequeña descripción de a qué se refiere. Ya he agregado una pequeña descripción y, como veréis, me aparece una pestaña más que tengo que desplegar. Entonces, como veréis, está totalmente en inglés, pero aquí me va indicando lo que puedo hacer. Pues si yo cambio esta parte, el texto del botón Record se cambiará a grabar. Así que podemos cambiar, aunque sea el mismo tipo de actividad, podemos darle un giro, pues cambiando las traducciones, dependiendo un poco de lo que quiera yo que mis alumnos hagan. Esta parte es sobre todo se puede visualizar muy bien cuando hay tipos de actividades enfocadas a la gamificación, y al poder traducirlo de una manera distinta podemos cambiar las instrucciones o los botones, lo que yo quiero que digan y la acción que va a realizar el estudiante al dar clic. Voy a traducirlo. Como podéis ver, he terminado ya de traducir todos los botones e instrucciones que se incluyen en este tipo de contenido.